1. Mis queridos y queridas, guapos y hermosas, muy bienvenidos nuevamente a este canal, Mayra Abrazos de Luz. Estamos mucho más que de manteles largos este día y quiero que sepan que esta entrevista era mucho más que esperada para mí. Mucha gente me había estado preguntando, sobre todo inbox, porque ya no habíamos seguido las entrevistas, y lo que yo quiero decirles es que no habíamos seguido las entrevistas porque en sí no estamos queriendo seguir un patrón en específico en donde entremos a que cada mes tenemos que hacer una entrevista. No, va a venir aquí y nos vamos a dejar encontrar por todo aquello que necesitemos saber en algún momento, y eso es lo más importante. Y yo había estado de verdad detrás de dos entrevistas en una misma tónica que les quiero platicar. Esto es oráculos angelicales, ¿no? Que me parecen maravillosos a mí, y otra lo que es tarot. Y lo que primero se presenta de manera tan virtuosa como no pueden imaginarse es oráculos angelicales, lo cual me encanta, ¿no? Porque yo soy una gran fan de este tipo de conexiones, ¿no? Y de hecho llegaron primero a mi vida que el propio tarot, pero estamos más que de manteles largos porque para esta ocasión, esta mujer maravillosa, una colombiana conectadísima, además de que amo Colombia, yo sé que México y Colombia están conectadísimos, ¿no? Entonces nos queremos mucho, somos países hermanos y de verdad me da mucho placer darle la bienvenida a esta mujer maravillosa, Catalina Díaz. ¿Cómo estás? Hola, mi Mayra hermosa, muchísimas gracias por tu servicio, por tu luz, por esta invitación, obviamente, y por haber coincidido, por haber cumplido esa cita que nos habíamos puesto desde el no tiempo, ¿no? Me Claro. encanta, muchas gracias. Y quiero que sepan que Cata, como muchos de los que estamos al servicio, pues bueno, inició una carrera profesional. Ella es mercadóloga en sí, como su instrucción, perdón, universitaria como tal o académica. Ella tiene esto, una mujer muy, muy profesional, y me queda clarísimo porque ya van a ver la hermosura. Yo quiero que se den la oportunidad de verdad de buscar su oráculo que se llama, déjenme a ver si se alcanza a ver, ahí está, creo que dice Ángel Ser, ¿no? Ángeles Ser. Yo quiero que sepan que yo lo abrí apenas el día martes, ¿no? Que me hizo favor, además de mandármelo con una amiga, que también fue mágico, ¿no? La persona a través de la que me lo hizo traer tiene un nombre que para mí significa mucho, la verdad, y yo no había caído en cuenta. Entonces fueron como una serie de coincidencias. Yo sigo a Cata en sus redes y empecé a ver que ella tenía una verdadera conexión, ¿no? Y luego viene a través de esta experiencia, mis guías verdaderos me dicen, ella es quien te va a hablar de oráculos, ella lo hizo, ¿no? Es propio, su experiencia es real, ¿no? Y quiero que sepan que cuando yo lo tuve en mis manos, fue totalmente que yo sentí la vibración altísima en la que está hecho este oráculo. Se los recomiendo muchísimo. No, de verdad que no se lo pierdan, porque incluso en comparación con otros oráculos, que yo no demerito ninguno, cada uno tiene una experiencia como tal, este es muy sencillo y te da la oportunidad de que tú empieces a buscar dentro de ti, y de eso vamos a hablar porque Cata, mi hermosa Cata, ¿cómo se llama? Aparte te va a entregar como una masterclass, ¿no? Junto con el oráculo, en donde te va a ir guiando también acerca, es muy completo, pero es tan sencillo, que no simple, es tan sencillo que te va a hacer que tú busques, y mucho de los oráculos creo que esa es su función, ¿no? Más que a lo mejor una cuestión de adivinación, es una cuestión de guía totalmente, ¿no? Pero ya vamos a hablar de ello. Como les decía, es publicista,
se ha formado con maestros de luz como Dorin Virtus, se ha formado con Paola Gutiérrez, y en general ya se van a dar cuenta. Yo les pido que, miren, nada más es Elvira Pombo, por supuesto, una gran maestra de luz, con Charles Virtu también, bioneurocoaching también, o sea, registros akáshicos. Es una mujer muy completa en el sentido de la parte espiritual. Entonces, más que invitados, no solo a que adquieran el oráculo como tal, que es una experiencia maravillosa, sino también como alguien a quien pueden ustedes consultar, y que está de verdad conectada con el mundo espiritual. Entonces, pues sí, porque también depende mucho de con quién conectemos y desde qué punto de vista estemos conectando, ¿no, Cata? Cuéntame, vamos a entrar a la parte del oráculo, pero cuéntame, ya lo platicamos tú y yo, pero vamos a platicarle a nuestras comunidades tu llegada o tu contacto con el mundo del éter. Cuéntanos. Bueno, pues desde muy pequeña mi mamá estuvo metida en temas de metafísica, fue presidenta de la Asociación de Urantia, que es otro libro canalizado acá en Colombia. Entonces siempre como que el tema de chakras y energía y meditación estaba muy como a la orden del día desde que yo tenía como 8 años. Ujú, Entonces pues no era como ajeno. Cuando yo sentí mi propio camino en ese momento como de la noche oscura del alma, bueno, mi primer acercamiento fue a través del enneagrama, a entender un poquito procesos, eneatipos, propósitos, y mucha sanación desde ahí, pero realmente mi propio camino con los ángeles lo tengo en el 2011, 2012, donde estoy en ese momento en donde todo lo que había construido a nivel profesional y demás se empieza como a derrumbar. El novio que tenía, pues terminamos, salgo del empleo en el que estaba, bueno, muchas cosas y quedé como en ceros. ujú, Y ahí llega a mí el libro Pon el cielo a trabajar, que es un libro hermosísimo cuando uno quiere empezar a conectarse, a comunicarse, porque la comunicación, la conexión siempre está, la comunicación no. Entonces, eso es lo primero que tenemos que trabajar, esa comunicación, saber cómo nos conectamos con los ángeles, seres de luz, guías, maestros, con el amor mismo. Mm, y bueno, ahí fue mi primer acercamiento y gracias a una respuesta de los ángeles, terminé yéndome a estudiar a España. Estuve un año allá, fue maravilloso, aunque yo no quería porque para mí yo ya era grande, ya yo que me iba a ir a hacer una maestría, pero dije, bueno, yo no quiero, pero pues ya sé que tenemos como ese GPS que tiene toda la información y sabe qué es lo mejor. Y terminé yendo a misa, no soy de ir a misa, y el sermón justo de ese día era Nadie es profeta en su tierra. Y ahí entendí que me debía ir para crecer, para florecer y demás. Y ahí empecé como a creer más. Y uno siempre le tiene como, le tiende como a poner como pruebas, ¿no? Si esto es así, pruébamelo. Y recibiendo muchas respuestas también de este tipo. Y luego, cuando regreso a Colombia, con una amiga que no sabía, pero también estaba empezando su camino de la mano de Los Ángeles, me da el libro de María Elvira Pombo, Manual para vivir de la mano de Los Ángeles, porque también esa fue también una respuesta clarísima, porque yo decía, esta vida es muy complicada, no la entiendo, esto de las relaciones, la abundancia, el dinero, el trabajo, no lo entiendo, esta vida debería venir con instrucciones. Y el libro de María Elvira Pombo se llama Manual para vivir de la mano de los ángeles. Yo totalmente, decía, este es el mío. Y totalmente. efectivamente, a través de la práctica, ¿no? De entender las lecciones que hay a través de ese libro, entendí muchas cosas, sané muchas cosas, y ahí empecé a hacer los talleres que da ella, pues de comunicación con los ángeles, de abrir canales de comunicación. Mm, y duré en este proceso donde empiezo a abrir registros, donde empiezo a trabajar Reiki angelical, bio-neurocoaching, a fortalecer también el tema mental de meditación, a trabajar mucho con el curso de milagros, que para mí es una herramienta indispensable. Em, en
18 salgo de trabajar de donde estaba trabajando, duré trabajando como 12 o 15 años en marketing, como comentabas, y ahí por cosas de la empresa me terminan pasando la carta de despido, y ahí pues desde que ya sabía cómo pedir guía, en vez de empezar desde el miedo y desde lo que ya sabía buscar empleo, dentro de una zona de confort que me daba cuenta que no era nada confortable. Mm, Pedí guía y la respuesta fue: ayúdanos a despertar. Tú quieres despertar, puedes despertar a través de tus hermanos, y por eso es que tomo la decisión desde el 2018, em, a dedicarme solamente a hacer terapias y demás. Y bueno, ya ha venido todo un proceso y un propósito de crecimiento, de aprendizaje y sobre todo de sanación, que creo que es el verdadero propósito en el que nos ayudan los ángeles, ¿no? Claro, mi Cata hermosa, y fíjate que yo siento mucho que hemos sido muy afortunadas quienes en un cierto momento hemos estado en esa decisión de ponernos al servicio de manera casi exclusiva, si se podría decir, ¿no? O prácticamente exclusiva, que nos fuimos guiando a través de todos estos libros maravillosos que cuando estábamos platicando a mí me daba escalofrío porque dices, pues yo también he pasado, por supuesto, por el curso de milagros, por Pon el cielo a trabajar, que en sí a lo mejor era lo que tú necesitabas porque tú venías desde el mundo corporativo y ese libro pues te habla casi, casi desde venir de lo, a ver, corporativamente sienta a tu equipo y delega, ¿no? Delega. Y es maravilloso porque aparte es que sí, o sea, yo tenía como mi especie de reunión, ¿no? Aunque todavía no me dedicaba 100%, ahorita sí ya estoy plenamente dedicada a esto, a mis terapias y aparte al mundo espiritual, yo les ponía sus dulcecitos, ¿no? Porque Qué bueno. yo le preguntaba a mis arcángeles, ¿no? Le digo, ¿pero qué hago? Le digo, sí, pues les estoy pidiendo casi, casi como un servicio y en el intercambio energético. Y él me decía, con que tú les agradezcas, no, pero es que ¿cómo puedo hacer? Uno como que se preocupa siendo con esta mentalidad corporativa que muchas veces tenemos, ¿no? Y dice, tan simple como un chocolate, un dulce, pónselos ahí, que ellos sepan que son para ustedes. Y Mm, con que le pongas una sillita a cada quien para que digas, dice, depende de lo que tú necesites. Entonces, eran maravillosas esas sesiones, ¿no? Sí te ayudan, ¿no? Por supuesto que te ayudan, empiezas a tener como esos aha moments, ¿no? Como, mm, ¿no? Que dices, estoy trabajando y estamos trabajando con mi equipo y es maravilloso. Pero bueno, hemos tenido esa oportunidad de tener esos grandes libros, de gente que se ha atrevido a sacar su verdad hacia adelante. Pero en estos tiempos, Cata, a mí lo que me han dicho mis guías verdaderos, pues es que, perdón, pero en esta ocasión no hay manual, ¿no? Y se ha ido transformando todo, ¿no? Porque lo que a mí me han dicho, que a ti no sé si coincidas, es que precisamente el ponerte a servicio es que tú saques esa información para que te comuniques con las personas porque falta comunicación como tal. O sea, puedes tener totalmente. conexión que la tenemos todos, pero no sabemos cómo verbalizar y todo esto. Entonces, y aparte, junto a que no hay manual, está esta noche oscura del alma que estamos viviendo, ¿sí? ¿Por qué le tenemos tanto miedo en realidad a eso? Y cuando tú dices, es que estoy en mi zona de confort, y yo siempre les he dicho, pero olvídense del tema de que vayas a estar así como que en la playa. O sea, no, nada de eso. Puede ser muy maravilloso, pero puede ser muy terrible. Y aunque sea terrible, estamos ahí porque es con lo que hemos aprendido a lidiar, ¿no? Ujú. Pero cuando tú viviste esta noche oscura del alma, ¿lo entendiste como que estaban empujándote hacia donde necesitabas, pero lo entendiste en ese momento, Cata? ¿Cómo fue contigo? Obviamente, cuando uno tiene una conciencia netamente 3D, ¿sí? Que era la que tenía en ese momento, obviamente la vivía desde el sufrimiento, desde el victimismo, desde Ujú. esa conciencia del pobrecita yo, porque a mí es que a mí me toca muy duro, es que todo, las calamidades vienen en avalanchas, pero por eso yo creo que me llega ese libro, mm, como para darme la mano, ¿no? Lo que tú dices y me encanta cómo lo pones porque es desde el nivel de conciencia que uno tiene, cuando uno se permite como decir, ok, puede haber otra manera.
que además es la frase que da apertura al curso de milagros, pues a quienes lo canalizan, cuando yo digo que no puede, puede haber otra manera y no tiene que ser a través del sufrimiento, el sacrificio, o sea, esta situación, por más dolorosa que sea, tiene que tener un propósito. Y ahí eso a ti te amplía como el espectro y ya dices, ok, de pronto esa traición de pareja era una oportunidad para ver yo cómo me estaba traicionando a mí misma, que cuán deshonesta había sido yo conmigo. ¿M? O de pronto era la manera de salir de una relación en la que yo ya no quería estar. ¿M? De pronto ese que me sacaran del empleo em, era la manera de decir, tu propósito es otro, ¿sí? Tu para qué en este mundo es otro. Claro, Pero pues seguimos como en automático, como en ratoncito en rueda, como digo yo, buscando lo mismo, queriendo lo mismo, sufriendo por lo mismo, cuando no nos damos el permiso de voltear esa ruedita de hámster y empezar a vivir en una espiral de ascensión a través de la sanación que claro, esas situaciones que ya no son problemas, sino oportunidades de aprendizaje traen para nosotros. Entonces ahí es donde entiendo que, pues claro, obviamente uno no quiere haber vivido muchas de las cosas que vivió, porque en su momento fueron dolorosas, pero claro, hoy en día siento que es desde la gratitud que uno puede aceptar el aprendizaje que eso trajo, ¿no? Y entender que eso también tenía un para qué. Y cuando uno ve que todo tiene el para qué, no se anticipa el sufrimiento, sino, y me encanta que una de las cartas del oráculo cuando la canalizaba es acertijos de luz. Entonces me mostraban como si la vida fuera como una carrera de obstáculos en la ujú, que toda persona y toda situación tenía como un mensaje escondido. Y ese era como el reto. Entonces la vida se ponía divertida, no sufrida. Entonces es divertido ver como este que me traicionó, que me quería mostrar, como esta situación eh, tenía también un mensaje detrás. En su claro. momento puede que no lo entienda, pero sé que lo tiene. Y eso me permite ver esa situación y vivir esa situación o esa relación de otra manera. Y creo que ahí mi vida tuvo propósito, ¿sí? Claro. Porque a uno le enseñaron que era nacer, crecer, reproducirse si uno está de buenas y morir. Punto, de eso se trataba la vida, ¿no? Claro, claro, totalmente. Sí, y bueno, hay una palabra clave, ¿no? Que es disfrutar, ¿no? El camino, ¿no? Disfrutar el camino, que ya lo platicábamos también antes de esta entrevista, en esta charla maravillosa que tuvimos. Ujú, Disfrutar es importante, pero junto a al disfrute está también la disciplina, que luego no entendemos que se trata de lo espiritual, pero también el universo tiene sus reglas, ¿no? De funcionamiento como en todo, ¿no? Y ahí este libro de Pon el cielo a trabajar, y diríamos, ¿cómo lograría la gran conciencia hacer lo que hace? Porque Dios es Dios, pues seguramente en su esquema de pensamiento para traducirlo hacia nosotros, pues tiene su A, B y C, ¿no? ujú, ujú, Si fuera todo un revoltijo, pues igual, pues no, o sea, todo está en orden perfecto, pero nos cuesta trabajo como entender a veces y me encanta cómo lo planteas, el nivel de conciencia a través del cual uno está accediendo, pero que no logramos ver a veces esa bendición oculta, ¿no? ujú, ujú, Y que uno tal dice, cual. dices, porque a mí, ¿no? Porque a mí, esto es terrible. Y sí, la victimez es algo que de hecho para este portal 8 del 8 del 8, que es esta puerta que se abrió en el portal de León, si hay algo que nos están invitando es a dejar la victimez, ¿no? Ujú, ujú, A total. Totalmente. Entonces, y esa carta salió en la primera lectura que hice hacia la colectiva. Dije, bueno, voy a estrenar aquí mismo mi oráculo. Y esa fue una de las cartas que salió, la de los acertijos, ¿no? Y yo precisamente les decía, bueno, es que muchas veces viene esto muy simbólico, pero cuando estás más despierto, cuando quieres abrir tus canales, pues está Ujú, ahí la respuesta y se vuelve cada vez menos simbólico, ¿no? Y entonces ujú. puedes como que entender más, porque esto está abierto para todos, ¿cierto, Cata? Tú dime desde tu experiencia, muchas veces me dicen, pero es que a lo mejor es para ti muy fácil el recibir los mensajes y decir estoy conectado. Este,
la gente que estamos al servicio lo tenemos resuelto. Tú, cuéntales, Cata, ¿cómo ves esto? No, para nada. Muchas veces cuando es para uno mismo es más complicado, es mucho más complicado, porque de hecho desde el mismo respeto de los ángeles, los guías y los maestros no intervienen en nosotros, ¿sí? Obviamente tampoco es que se queden callados, pero también hay situaciones en las que dicen, es que eres tú quien tiene que resolverlo, es que eres tú quien se tiene que dar cuenta. Porque yo te puedo decir 2 más 2 es 4, pero hasta que tú no veas realmente cómo, por qué y para qué 2 más 2 es 4, no lo vas a entender, no lo vas a integrar. Claro, Entonces, por eso que a veces como que se quedan callados, pero siento, y es lo que me llega ahora mismo, y que es por respeto también a nuestro propio proceso, ¿sí? totalmente, Y Jesús mismo lo dice en el curso de milagros, que no, o sea, dice en alguna parte, no me pidas que te libere del miedo, pues es tu responsabilidad. Si yo te ayudara, estaría como menospreciando tu poder creativo, ¿sí? Y claro, nos llevan totalmente a asumir nuestra propia responsabilidad de lo que vivimos, de cómo lo vivimos, porque eso también ha sido, y creo que coincides conmigo, la vida no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos, ¿sí? claro. Desde dónde lo vivimos, ¿m? La Desde el interpretación, mismo, desde el propósito. Y claro, para mí todo eso tiene un gran trasfondo de identidad, ¿sí? De yo quién creo ser, si creo ser esta Catalina con estas características, esta historia, este pasado, estos defectos, también estas virtudes, me lleva necesariamente a compararme con el otro y a limitarme, ¿no? claro, Pero si sí, me entiendo como ese ser divino, como ese ser energía, entiendo que todo lo que vivo tiene un propósito y que ese propósito es único y es el de recordar quién soy. Como claro. decía Mufasa a Simba, ¿no? En El Rey León, que le decía, pero ¿cómo regreso a casa? No sé. Y lo único que le dice Mufasa es, recuerda quién eres. Y en Totalmente, ese recuerda quién eres está todo o todas las respuestas que necesitamos para claro. vivir esas situaciones de otra manera, ¿no? Claro, y me encanta lo que estás diciendo y aparte que traigas a los animales y sobre todo esta película del Rey León, ¿no? Ya que estamos en este portal tan poderoso y que de hecho nos están acompañando, de verdad es una cosa, Cata, que yo te quiero decir que estoy viendo unas cosas ahí, unos leones y leonas, y aquí también se está poniendo aquí. Sentí como su energía en el momento en que, segundos antes de que mencionarse esta película, empecé a sentir como esto, pero sobre todo como una cuestión de la personalidad, del personaje, justo. Y hablando de Ujú. películas y personajes, recuerdo muy bien que en esta masterclass que nos regalas junto con tu oráculo, maravilloso, me encantó. Hablas de esto de conócete a ti mismo, lo que decía la entrada, ¿no? Del lugar en donde ibas al oráculo, decía, conócete a ti mismo, y eso no hay forma de que sea así si no vas hacia adentro. Hablabas ahí, Cata, de que uno quiere buscar desde afuera las respuestas y creemos que los oráculos nos sirven para eso, adivinar qué va a haber adelante y entonces dices, entonces ya tengo la información y entonces, esto es lo que tiene que suceder. No, o sea, a lo mejor lo que te están diciendo es, ¿cuál es tu fotografía en este momento? ¿No? Ujú. Pero no desde el personaje, sino desde dónde está haciendo para que busques hacia adentro. Cata, cuéntanos, esta parte del personaje, ¿cómo? No que quieras saltarlo, porque al fin y al cabo también somos este personaje. Pero ¿qué pasa cuando, y ahí en este proceso creativo del oráculo, que ya vamos a entrar a esa parte en donde, cómo es que empiezas, ¿no? Tu proceso creativo del oráculo, que es bien interesante, pero esta parte de cómo poder un poquito decir, bueno, ok, este es el personaje y no lo voy a obviar porque es parte de mí, mi estructura egoica, pero la respuesta está en otro lado. Platícame. Y qué buena pregunta. Y me encanta porque
el personaje es el que trazamos, el que dibujamos desde el plan de nuestra alma, ¿sí? Para mí la vida o la existencia en este plano se podría definir como un semestre de la universidad, digamos, Ok. en el que yo elijo en cada semestre las materias, los maestros y demás. Entonces yo Ujú. digo, en este momento del tiempo era útil para mi evolución espiritual ser mujer, ser colombiana, nacer en Bogotá, con determinadas características físicas, en determinada familia, ¿sí? Porque en todo eso estaba agrupado el aprendizaje que yo necesitaba. Entonces, pues lo que tú dices, no se puede obviar el personaje, porque obviarlo sería negar el aprendizaje. Pero cuando yo me acepto totalmente como Catalina, con los más, los menos, de pronto yo lo que tenía que perdonar era, no sé, tema de paz interior, viendo todo lo que a nivel social ha vivido Colombia, sí, no sé, Claro, mucha cosa de eso, pero todo tiene un propósito. ¿M? claro, Que me dice, no, de pronto las personas que nacieron en Europa o en Estados Unidos la tienen más fácil. No, tendrán sus propios aprendizajes y ese personaje que están viviendo ujú, era el que necesitaban, ¿sí? Era el claro, que necesitaban para su evolución. No sabemos qué juicios, qué miedos o desde dónde están viviendo esa situación, ¿sí? Porque uno dice, sí, de pronto ser presidente de Estados Unidos puede ser lo máximo, ¿no? Pero uno no sabe todos los traumas, dramas, y pues ahorita vemos todo lo que está pasando en ese sentido, ¿no? claro, Entonces, claro, desde primero no apego al personaje, eso es súper importante, no apegarme al personaje, claro, porque es desde ahí donde entra el miedo a la muerte, ¿sí? Cuando entiendo que este simplemente es un personaje y lo voy a interpretar lo mejor posible. claro, No me importa cuando el personaje salga de escena, ¿sí? ¿Por claro, qué? Porque sé que soy mucho más. ¿Mm? claro, claro. Y Y tengo además muchos es la miedos. cuestión de que a lo mejor para que tú puedas ver en el espejo algo, pues igual te va a venir desde afuera, ¿no? Ujú, Pero no lo resuelves afuera, ¿no? claro, Porque la llave del cofre está dentro, ¿no? total. Y precisamente es eso, ¿no? Cuando queremos todo el tiempo peinar a la que veo peinada en el espejo y no me doy cuenta que la que se tiene que peinar y que mirar está acá, no allá en el espejo. Me retumbó el corazón de ahorita que dijiste, ¿qué estás haciendo? ¿Peinar el espejo? Claro, ¿No? Increíble, Cata, esto no es una perla, es un diamante, lo que estás diciendo ahorita, que nos la pasamos muchas veces peinando el espejo creyendo que eso es, ¿no? Esa es la realidad que estamos viviendo y que es muchas veces también es este momento histórico en el que podemos estar tan conectados y que al mismo tiempo estamos tan desconectados y que para esto ujú, estamos al servicio nosotros precisamente para ayudar como esa conexión, a que esa comunicación se dé entre ese mundo en el que a veces las personas se sienten tan separadas, ¿no? Y que con solo escuchar que estás viviendo ese velo de ilusión que hay que atravesar, ¿no? ujú. Muchas veces le digo, es que muchas veces lo que ves es el muro gigantesco que tendrías que saltar, cuando el muro hay veces no hay que saltarlo, lo tienes que atravesar, ¿no? Claro, total. Sí, Total, y eso es lo que nos empodera y lo que nos ayuda a atravesar ese mundo es ese tema de identidad, ¿no? Cuando entiendo que primero que no estoy sola, ¿sí? Que tengo todos esos seres de luz guiándome, sosteniéndome, sanándome, cuando yo así lo permito. Sé que tengo la fortaleza para atravesar ese muro. Cuando claro, entendiendo que no hay muro, entendiendo que es simplemente un acertijo que atravesar y ya, no claro, como el acá abre y se abre la puerta, o sea, no tiene que ser difícil. ¿Mm? claro. Y como ahorita me hiciste recordar completamente esta película maravillosa, el de la Matrix, ¿no? Ujú, En donde ujú. está Neo, que llega a ver al oráculo, por cierto, ¿no? Y está el niño, ¿no? Y dobla la cuchara, ¿no?
Y entonces le dice, Nio, ¿y cómo hiciste eso? Dice, pues no hay cuchara, ¿no? No hay Mm, cuchara. O sea, claro. esto es una construcción tuya, ¿no? Y precisamente hablando del oráculo, llegamos al punto en donde tenemos que hablar de la construcción de, de este oráculo maravilloso. Está tan conectado, de verdad, yo los invito a que experimenten desde que lo recibes en tus manos, sabes que está hecho de puro amor desde la fuente. Y yo conecté inmediatamente con Arcángel Rafael, por ejemplo, ¿no? Mm, Este color verde esmeralda inmediatamente empezó casi como chispitas por todos lados. Y ya cuando lo estaba leyendo, bueno, ahí se habla toda la pléyade, ¿no? De todos los arcángeles, solamente es como, se dio como el paso al frente, o sea, y creo que para todos va a ser una experiencia distinta, yo estoy cierta, ¿no? De esa manera que para cada quien, pero al menos al yo decir, el arcángel Rafael es el médico del cielo y del alma, pues obviamente es un instrumento de sanación total. Y quiero entender el momento en el que tú estabas haciendo este oráculo, bueno, que casi la vida te empujó a hacerlo, precisamente fue un tema de sanación, ¿cierto? Tenías un tema de salud y casi a lo mejor lo habías postergado el hacer este oráculo, pero la vida te dijo, mi hijita, se siente usted a trabajar porque es el momento. Cuéntanos que justo cuando estabas en que lo tuviste que hacer, en pocas palabras. Cuéntanos. sí. De hecho, sí tenía mucha resistencia a hacer mi propio oráculo porque no quería mezclar un tema como de mercantilismo, ¿sabes? Porque sí ha sido un tema que no he querido como enlazar, que veo que hay gente que se dedica a eso sin juzgarlo, ¿no? Pero que sacan su oráculo uno, su oráculo 2, su oráculo 3, la clase uno, la clase 2, y que se vuelve un tema netamente de mercantilismo, ¿sí? Sin decir que no sea útil, sin decir que no sea guiado, pero yo no resonaba con eso, Ok, pero efectivamente me empieza como a llegar información de tienes que hacerlo y se me mostraba el cómo directamente y yo, no, después lo hago, yo estoy tranquila y ujú, efectivamente me diagnostican con cáncer de tiroides y bueno, me hacen la cirugía, además fue en cuestión de de hecho yo estaba en Guadalajara en un retiro del curso de milagros, esto fue en octubre del año pasado. eh, Hicimos un retiro de curso de milagros y el día siguiente al que regresé tenía la biopsia. Entonces desde ahí fue un mes, me entregan el resultado, nada, hay que programar la cirugía, los exámenes, bla, 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 de todo. Y ahí ujú. pues el proceso de recuperación, y yo dije, bueno, pues fue bastante difícil, digamos, el proceso de recuperación. Pero ya cuando estaba lista me dijeron, bueno, ahora sí te tenemos que hacer la terapia con yodo radioactivo, que son 15 días que uno tiene que estar aislado por la radiación. Y ahí Wow, recibí, claro, el mensaje que ese era el tiempo que tenía que usar o el propósito que ese tiempo iba a tener para mí. ¿M? claro, Que, pues claro, no me sentía tampoco como para hacer consultas, así fuera virtuales. No, ni energéticamente ni físicamente estaba como en el mood, pero dije, bueno, aprovechemos este momento para esto. Y desde siempre tenía claro que a mí los oráculos que más me resonaban eran los que eran como una palabra y sin mucha explicación, porque como tú lo mencionabas, nos ayuda a conectarnos con nosotros y a darle desde nuestra intuición, el verdadero significado que tiene para la situación que estamos preguntando, ¿sí? claro, Entonces, pues si bien tiene una frasecita pequeña, em, pero tiene más que ver como la palabra y todo el conjunto de la carta en cuanto a colores, el gráfico pequeñito que tiene, que nos va a dar la respuesta, porque yo eso me daba cuenta en las consultas que hacía, que podía salir una misma carta, no sé, bendiciones ocultas en otro oráculo que hay, ujú, bendiciones ocultas, y yo decía, bueno, ok, eso para esta situación puede tener este significado y para esta lo que me están diciendo es esto otro. Entonces,
También desde cuando comienzo mi tema como coach espiritual, y por eso Ángeles Ser, y el ser de luz eres tú, porque Ángeles Ser me llevaba a esa transformación, como esa transición de el ser 3D al ser de luz, ¿no? Cuando hablamos de un amanecer, ¿sí? Hablamos como de esa transición de la noche al día, ¿no? Como que llega la luz. Entonces, por eso fue el Ser. Y Claro, desde esa guía que recibí desde el minuto -1, entendí que mi propósito era simplemente recordarme y recordarle a los demás que son un ser de luz, que no ujú, son esa identidad, que no son ese personaje y no lo somos. claro, Entonces, desde, ujú, te escucho, perdón. no, y desde ahí también, desde lo que hablábamos, desde creer en el potencial de creación y de conexión de cada uno, pues dejar como esa carta abierta para que reciban esa información a través de esa carta, ¿no? Claro, sí, no, y estaba, digo, estamos tan conectadas que justo te iba a decir que en tu video de la masterclass que viene con el oráculo, hablas de recordar nuestro perdido origen divino, ¿no? Ujú, ujú, Donde tenemos que realmente dices, pues, ¿cómo te vas cómo vas a recordar eso? Pues conectando, ¿no? Pero también, y hay algo que me gustó mucho de lo que mencionas en el video, es hacer la pregunta correcta, ¿no? ujú. Haz la pregunta correcta, porque si dices, ¿va a volver conmigo el novio? ¿No? Desde la desesperación, ¿no? Es que yo, y si no, y me voy a morir, y no sé qué tanto más, o ese trabajo que ha sido completa y toda mi vida, ¿lo voy a perder? ¿No lo voy a perder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Y que tú te remitías ahí mismo a la parte histórica del oráculo de Delfos y toda esta introducción bien bonita que haces en el video, en donde dices, sí, ok, ellos iban y ganaban batallas o accionaban desde un punto de vista hacer esto o no, pero lo importante es la pregunta. ¿Cómo puede uno sentir un poco más que estás haciendo una pregunta correcta? Y te lo pregunto por lo siguiente, Cata, porque precisamente para poder recibir la respuesta y que sea menos simbólico, ¿no? Sin que tú seas un tocado por Dios, porque hay veces que la gente me dice, es que necesito ser un tocado por Dios como para entender todo esto, es difícil, ¿no? Pero entonces dices, si ni siquiera sé cómo comunicarme con el universo, ¿qué voy a saber de hacer una pregunta correcta cuando además lo que tengo que hacer es pagar la renta, ¿no? O sea, yo necesito para mañana plata, ¿no? Y Ujú. entonces, ¿sabes qué? Dices, pues a mí, mucha espiritualidad, pero necesito una respuesta. ¿Y tú qué opinas? O sea, ¿cómo hacer la pregunta correcta? ¿Desde dónde hacemos la pregunta correcta? Primero, yo lo que comparto cuando hablo en cursos de conexión con ángeles y demás es que la pregunta no puede ser de sí o no, ni de cuándo. Son como las únicas como restricciones, porque primero estaríamos obviando nuestro poder creador, y nos llevaría mucho al futuro también. Claro, Entonces, y determinaríamos la respuesta a un poder externo, ¿sí? claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que yo quiera que pase, ¿sí? Básicamente desde mi poder creativo eso es lo que va a pasar desde las decisiones que yo tomé hoy. Entonces, lo Claro. primero es para mí una pregunta clave, y de hecho no tanto pregunta, sino contrapregunta, Mm, cuando estoy muy en, necesito pagar el arriendo, por ejemplo, ujú, em, o en ese tipo de preguntas como es muy 3D, ujú. digo, ¿qué me daría paz? Claro, claro, Entonces, claro. ahí la respuesta es, bueno, muchas veces uno dice, no, pues paz me daría que me ganara la lotería. Y después como que yendo más profundo, digo, no, eso no es lo que me daría paz. Claro, Lo que me claro. daría paz es saber que soy la abundancia en sí misma y que se me muestre la línea de tiempo en la que voy a vivir esa experiencia. ¿Mm? Ujú. Entonces, para mí los ángeles tienen como tres modos, ¿sí? El primero es el GPS, ¿sí? Y Nos dicen
para la derecha o para la izquierda, pero como tú bien dijiste hace un rato, para el GPS yo le tengo que decir a dónde estoy para que me diga cómo llego a donde quiero ir, ¿sí? ¿Qué creencias tengo hoy respecto a la abundancia para llegar a una experiencia de abundancia, ¿sí? Si tengo la creencia de que el dinero es malo, que el dinero corrompe, que el dinero me hace vulnerable, que el dinero es escaso, pues primero tengo que sanar todas esas creencias para llegar a vivir una experiencia de abundancia, ¿sí? Claro. Entonces, ese es el GPS. El segundo es el antivirus, que es el que me sana todas esas creencias, ¿sí? Ah, Entonces entra Arcángel Miguel, Arcángel Rafael también, son como los más activos en eso, a sanar, ¿no? A empoderarnos y sanar todos esos archivos de virus de carencia, pérdida, escasez, muerte, miedos, que no nos dejan reconocer esa experiencia. Eh, totalmente. y el otro es el traductor. Entonces me encanta cuando unen estos tres modos, ¿no? Porque me guían hacia donde quiero ir, sanan como las cadenas que tenemos que no nos dejan ir hacia esa experiencia. Y también el traductor es el que nos reinterpreta. Porque cuando yo estoy, y eso me ha parecido divertidísimo, porque los ángeles son muy divertidos también, cuando me dicen es que cuando tú vives una situación desde el miedo, es como si estuvieras poniéndola en audio chino. No entiendo nada, no entiendo nada, Nada. que mi esencia es de amor. Entonces Claro. ellos lo que hacen es ponerle subtítulos para ayudarme a entender de otra manera esa misma situación. Y el ejemplo que me ponían era como, Aquí están los subtítulos. Estos son los total, subtítulos. total, total, tal cual. Y me ponían el ejemplo, porque además yo sigo a mí con plastilina, o sea, me ponían como ejemplo la película La vida es bella, la escena en la que el papá, la que Ajá. llega al campo de concentración y el papá le cuenta al niño que están es en un juego. El niño no siente miedo, el niño antes disfruta ese juego, sí, le explica las reglas del juego, mira, tenemos que ganar puntos, no nos podemos dejar ver porque perdemos todos los puntos, no podemos llorar porque nos quitan puntos. Y el niño vive esa experiencia desde los subtítulos que le está contando el papá, ¿no? Entonces, Ujú. sí, yo entendí también esa función como de intérprete o de traductor de las situaciones. Y eso lo que tú dices, hacen herramientas como el oráculo, que a través de una simple carta están haciendo las tres funciones. Nos dicen, ¿qué tengo que hacer para vivir una experiencia de abundancia? Y podemos sacar una carta ahora. ¿Sí? Nos dicen propósito divino. No sé si se alcanza a ver por la luz, ¿no? Propósito divino. Propósito divino. Entonces, lo que me llega acá a través de esta carta, ok, ¿yo qué propósito le he dado al dinero en mi vida? El de Ya. tengo que trabajar para conseguir dinero, le he dado Ujú, el propósito de ser víctima del dinero, le he dado ujú. el propósito al dinero que me quite la paz, le he dado el propósito de definirme, pero cuando hablamos de propósito divino, entendemos el dinero como una herramienta, ¿sí? Como el medio, no como el fin, ¿sí? Claro. Si yo tengo que estar en las islas griegas cumpliendo un acuerdo de almas, se me van a dar los medios para que llegue allá. Entonces, Claro. acepto el dinero como en un propósito distinto. Y ahí lo integro en mí, ok, dentro de toda la información inconsciente sobre el dinero, de pronto lo he rechazado, ¿sí? Ujú. Pero esta carta te dice, no, el dinero tiene un propósito en tu vida, ¿sí? Claro. Intégralo. Y Claro. dice, todo está alineado con un plan mayor. Cumple tu función en el proceso de reconocimiento del amor. Y ahí entendemos el dinero también como una extensión del amor, porque es una herramienta que nos va a ayudar a cumplir nuestra función desde el amor. Claro. Entonces acá digo, ok, ¿qué tengo que hacer para vivir una experiencia? Y te dicen, ok, sana todas esas ideas que tienes, ¿sí? Y te reinterpretan el dinero que antes lo habíamos visto como malo, como tóxico, como que me va a alejar, ¿no? Como que uno tiene que ser austero para ser puro, ¿no? A nivel religioso y demás. Pero te dicen, no, no tiene nada que ver con eso. Claro. Entonces se cumplen las tres funciones.
Ujú. Y me encanta cómo lo estás poniendo aparte en términos de ahora, porque como cuando vimos eso de que hubo libros claves para que nosotros empezáramos, ¿no? Que estamos hablando de libros pues, que tienen más de 10 años quizás, ¿no? Tu oráculo es bastante actual y lo estás llevando a un lenguaje que es totalmente actual, eso del GPS y todo eso, porque cuando estamos vibrando en el miedo, así nos den el subtítulo, ¿no? Va a ser un poco complicado que de verdad entiendas todo el mensaje, pero esto es que también este tipo de herramientas está en su propia vibración para que tú también como que empieces a bajarle 2 rayitas a tu do, re, mi y empieces como, o yo eso sentí inmediatamente también, entras en contacto y es otra frecuencia y eso es lo que creo que también hay que dejar que llegue a ti. O sea, cuando yo les digo, aprovéchame aquí que estamos dando la terapia, ya sea una lectura de tarot, una de oráculo o las terapias que yo doy, ¿no? De biomagnetismo, de medicina china, de homeopatía, de lo que sea que estén ocupando las personas o todo junto, es entra a la experiencia sin miedo, ¿no? Ujú. Ábrete a que emane verdaderamente tu esencia sin que tengas miedo porque el personaje se esté muriendo. Tiene que haber una renuncia al personaje también y dejar únicamente la parte de la sombra que en este momento necesitas que esté en equilibrio. Yo siempre me refiero al yin yang, que ese es un símbolo que para mí significa tanto, ¿no? En el balance, no hay completamente negro ni completamente blanco, dentro de lo blanco hay negro, dentro de lo negro hay blanco, y son opuestos complementarios, ¿no? Que te dan un balance, ¿no? Ujú. No toda tu sombra es perjudicial, ¿no? Solamente la haces consciente. Y una cosa que me está emanando ahorita, Cata, que viene directamente del Padre, fíjate qué generoso está haciendo con nosotros, es que dice, a ver, dice, yo soy el cochero. Dice, ustedes son mis pasajeros. Dice, y si bien yo llevo el carro hacia adelante, así mira, me está abriendo como si tuviera pelito aquí, Dios, y me dice, dime dónde quieres ir. Pero si no te conoces, mi amor, y no sabes ni dónde quieres ir, aunque yo sea tu auriga, ¿no? Y yo sepa por dónde sortear, yo sé por dónde te voy a llevar a eso que quieres, pero tienes que tenerlo bien claro. Y estos son instrumentos para eso, para que vayas buscando por dónde está realmente tu esencia. Lo que tiene que emanar es tu verdadera esencia. Pero si estás vibrando desde el miedo, pues entonces es mejor que Dios no se mueva, ¿no? ¿Sabes qué me está diciendo Dios en este momento, mi amor? Y también es para nosotros el mensaje, ¿eh? Dice, si no sabes tomar decisión en este momento, no la tomes. Punto, ¿no? Y entonces esto, Total. sobre todo en esta de la energía del dinero, qué importante es, ¿no? Y no está, o sea, el hacer las manos atrás y decir entonces, bueno, confío en este momento. Si yo me siento rebasado, la he embarrado mucho, demasiado, pues entonces me dejo guiar, ¿no? Y estos instrumentos están hechos con guía divina, ¿no? Total y absolutamente, se los quiero decir. Entonces, no se trata nada más de modas, ¿no? Porque oráculos hay desde siempre, pues desde la antigüedad, mi amor, ¿no? Sí. Oráculos hay desde siempre, pero adaptados a nuestro momento, así como porque tu oráculo no tiene mucho tiempo, mi amor. O sea, tu oráculo está perfectamente Salió vigente. en febrero. Está totalmente vigente y tiene una sencillez que de verdad les va a impresionar y les va a encantar porque van a conectar mucho con el mensaje. Y solamente mi consejo es, por favor, o sea, ábranse más allá del miedo y de querer como adelantarse al futuro. Me hablabas de las 2 puertas, Cata. Cuando platicamos tú y yo, hablamos de las 2 puertas y de qué es lo que quieres a través de esas puertas. Esa es una de las preguntas. Y segundo, en el proceso creativo, ¿no? Porque es que es la gente en inbox me ha preguntado mucho, bueno, ¿y cómo sabes? Punto número 1, que con quien estás conectando es de luz, ¿no?
que si es una vibración alta, y dos, ¿qué sabes exactamente que tienes que plasmar en un papel o qué es, cómo sabes qué debe de ir en cada carta? Cata, esas dos cosas, si quisieras apoyarme para contestar. Bueno, la primera, ¿cómo sé con quién estoy conectando? A nivel personal, entiendo que todo proviene de la fuente de amor del Padre, ¿sí? Em, y siempre hay tres formas para uno saber. Primero, te habla del presente. Dos, te da paz. Y tres, no cambia. ¿Sí? Mm, ya, ok. Para mí esos son como los tres indicativos que estoy alineada con altas frecuencias. La, Me la da paz, sobre todo, es una información presente, muy rara vez a mí me hablan del futuro, siempre, ok, para allá, ¿qué tienes que hacer ahora? ¿Mm? ¿Mm? Eh, ¿Cuál fue la tercera? Se me olvidó, pero bueno, Las dos, lo que de no cambien. las dos Ajá, puertas. exacto. Y lo de las dos puertas nos lleva a eso, una experiencia, ¿sí? Porque también mucha información la podemos racionalizar. ¿Mm? De pronto Total. esto que me dicen si me conviene, esto no me lo creo tanto y la racionalizamos mucho, pero cuando entro en meditación en cuestión de toma de decisiones y visualizo dos puertas, entro a cada una y veo cuál me da paz, ¿sí? ¿Mm? Sin que me muestre necesariamente el escenario o lo que va a pasar en el futuro, pero sí es una experiencia de paz. ¿Mm? Y por Claro, eso volvemos a la respuesta, siempre me da paz. ¿Mm? siempre me da paz. Y Claro. cuando siento esa paz, pues ahora no me dicen es que vas a sentir paz cuando te ganes la lotería, cuando te propongan matrimonio, cuando firmes ese contrato. No, es una experiencia presente, porque esa es otra característica del mundo espiritual y es el presente. El Curso de Milagros dice que el presente es lo más cercano que podemos experimentar a la eternidad, que la eternidad es una característica de nuestro ser divino. ¿Mm? Entonces, cuando no vivimos en el tiempo lineal de cuando esto pasa o lo que pasó, sino en presente, pues primero nos liberamos de mucha carga del pasado y dos, podemos tomar decisiones más acertadas, ¿sí? Sin Claro. expectativa y no va a haber frustración, ¿sí? Ujú. Porque también eso nos lleva a una información, una respuesta que tiene una expectativa futura. Porque si eso no pasa, bueno, y a mí Claro. siempre los ángeles me han dicho, no hay fracaso si hay aprendizaje. Maravilloso, ¿no? Mm, Totalmente, porque solo así disfrutas el camino y ves la bendición oculta, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, ok, de pronto no, ahorita que estamos con los olímpicos y todo, bueno, de pronto nos ganamos la medalla de oro, pero ¿cómo Sí, nos fortalecemos desde ahí? ¿Sí? claro, ¿Qué aprendimos desde ahí? ¿Mm? claro, claro. Y además, pues presente, emulamos lo de un regalo, ¿no? Es un presente, que Claro. es lo único que no vemos, ¿no? Que es un regalo diario el poder decir, me desperté y pude respirar, ya es algo, ¿no? Y Claro. si la vida te está dando un embate muy fuerte, pregúntate desde dónde estás conectando hacia la vida, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué debes de dejar morir para que emane, para que tú puedas conectar con la alta vibración? Si no estás conectando con eso, ¿no? Que ayer, bueno, te platicabas antes de empezar la entrevista que hice una limpieza energética de una casa, ¿no? Y que la encontré en una vibración, ¿no? Y que cuando me fui estaba completamente en otra y que la persona que me encargó el trabajo, ¿no? Que estaba, y que encontraste así, pero con una, con mucho premio, ¿no? Y entonces le dije, olvídate de qué encontré, qué vas a hacer tú para sostener el nivel de vibración, ¿no? Claro que tienes que dejar morir, a que te tienes que desapegar. Exactamente, ¿no? O sea, ¿qué importa que había? ¿Sí? Yo lo que quiero es que busques internamente qué te llevó a que tu casa estuviera vibrando tan bajo, para que esté conectando con otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué es tan malo que te hace estar en esto que hace que tu casa, en vez de ser un hogar, sea solo una casa? ¿Sí? Ujú, ujú. Eso es completamente, me parece a mí, lo más,
como rescatable de toda esta parte de qué quieres, o sea, como Dios me está diciendo, yo soy el auriga, pero tú tienes primero que conocerte a ti mismo para saber qué quieres realmente, porque tu alma sí sabe qué quiere tú, tal vez no sepas. Pero entonces te mando instrumentos guiados para que tú empieces a verte desde dentro y que no te cause tanto miedo el dejar morir el personaje, ¿no? Ujú, ujú, Totalmente. Entonces, y una que se nos quedó ahí de las que te comentaba del proceso creativo, que me decía una ujú, persona, dice, a ver, me hacía como varias preguntas. Dice, ¿cómo sabes qué vas a poner en cada carta? Por ejemplo, si uno quisiera entrar en un proceso creativo, aunque yo le decía, bueno, pues no es una receta, ¿no? Ok, entras en el proceso creativo, plasmas cada mensaje. Ok, pero ¿cuál era como tu rutina? Ya que estabas obligada a través de la enfermedad, de tener que estar, ¿no? Así, ujú, como un poco en reposo, un poco en silencio o un mucho en silencio, ¿no? ujú, ujú, Este, hacia ti, ¿no? Que igual si te pones a pensar, dices, ¿y qué si no lo hubiera hecho yo antes? Hubiera tenido que a través de la enfermedad hacerlo. Si yo hubiera hecho caso antes. Es que te hablan, están claro. hablándonos, ¿no? Pero uno está, y es que así me pasó, Cata, ¿no? Como diciendo, Mayra, ¿ya? Ajá, tantito es que mira, tengo que hacer esto y ya, sí, ¿no? Y hasta como que te comenté, hasta que la Virgen me habló, pero te dan una patada, o sea, ya no es el empujoncito de tantito. No dices, ah, bueno, no quiere aprender, pues ahí está la patada, ¿no? Y dices, ¿es necesario? Pues tal vez no hubiera sido necesario, pero, ok, entonces es el proceso de poner cada mensaje en cada carta, como cuál era tu rutina una vez que ya estabas ahí en este cosa medio impuesta, como decías. Ujú. Bueno, primero centrarme en meditación y en oración. Ya sabía que lo tenía que hacer sí o sí, ¿m? Porque el Ah, camino estaba demasiado claro. ¿M? ujú, Ya solo era poner de mi parte para ujú, hacerlo, y poner de mi parte era eso, simplemente centrarme en oración, en meditación y dejar que la información llegara. Entonces sabía que eran 44 cartas y ahí desde, a ver, yo soy muy, y pues para que entendamos un poquito, hay como 4 canales principales de comunicación, que son la clarividencia, clariaudiencia, clariconocimiento y clarisensibilidad. Hay gente que tiene más abierto un canal que otro, que lo tiene más activo, más desarrollado. claro, claro, En mi caso, yo soy más de clariconocimiento, que es como cuando sé, pero no sé por qué sé, y también clarividencia, que es cuando a nivel mental llegan imágenes y eso. Entonces, efectivamente me llegaba como la imagen, la palabra, o simplemente como un dictado, también soy muy clariaudiente, ¿m? Entonces como un dictado, y ahí hasta que logré las 44 palabras, ¿sí? Y sentí como la necesidad no de dejarlo tan abierto para precisamente para que fuera conectado, no desde el 3D, claro. no, simplemente para que sonara bonito de poner esa frase. Entonces nuevamente me centraba qué significa esta palabra, qué significa brinda paz, que es una de las cartas. Y Ujú, ahí me dictaban el significado. ¿Sí? claro. Y obviamente después pues revisé muchas veces como que quería confirmación si era eso, si era algo más profundo. Sí hubo cambios, obviamente, que sentía más conexión con otra frase que me llegaba después. Eh, pero bueno, así fue que salió primero las 44 palabras claves que sentía que se necesitaban expresar y luego como profundizar de qué se trataba visto de una perspectiva espiritual, dejándolo igual como hablábamos, muy abierto para que desde la intuición se sintiera cuál era la relación entre la carta y la situación por la que se estaba preguntando. Claro, claro, y que requiere de una disciplina, no de para mañana, ¿no? Imagínate en todo ese proceso de revisarlo, pero no desde la mente, o sea, conectarte directamente con el corazón y con el plan de tu alma y conectar con la fuente, ¿no? Sin que esto permee, o sea, sin que se ponga tu personaje por delante,
siendo verdaderamente un canal, ¿no? Que esa es la Ujú, responsabilidad que ujú, creo que debemos de tener todos los que estamos al servicio y que tenemos un medio ahorita que esta era nos da, esta era acuariana nos da toda la oportunidad de expresar nuestras ideas, es un tiempo de aire, ¿no? Desde el punto de vista de si hablamos de los arcanos del tarot, todo lo que son espadas son aire y acuario es espadas, es aire, ¿no? Entonces es el mundo de las ideas, pero también con responsabilidad, ¿no? ujú, ujú, Entonces, creo que este oráculo está hecho mucho más que con responsabilidad, está hecho con todo amor y toda conexión. Y quiero decirles algo que Cata me dijo en la entrevista previa que tuvimos. Y sabes qué es que los leones son los que me están diciendo que si tú no tienes inconveniente, voy a hablar un poquito de tu vida pasada, ¿sí? Quiero que sepan que esta mujer hermosa que tengo aquí enfrente, mi bella Cata, ella tuvo una vida pasada, porque ya después me vinieron otras cosas que ya platicaremos, Cata, ahora sí que más en privado, pero esta mujer tuvo una experiencia directa con María Magdalena. Ella estuvo en presencia del gran maestro, del hombre Dios, del Cristo cósmico, de Joshua Ben Pantera, ¿no? Ella estuvo presente y créanme que es una mujer que desde entonces no solo trae una conexión, sino un entendimiento maravilloso de muchas situaciones de la vida, ¿no? Entonces hay que aprovechar porque este oráculo es parte de los regalos que ella ha recibido a todo lo que vivió en ese momento. Porque si hay algo que esta mujer tiene, es valentía. Eso sí les quiero decir, porque ese tiempo era muy difícil. Y ahora, vaya, es que es difícil en todos lados, ¿sí? Pero ahora que hay que los derechos humanos y no sé qué otras cosas, ¿no? Antes no te preguntaban, ¿no? Hiciste esto, córtele la cabeza, hombre, se acabó. Y no me dejarás mentir. O sea, era sí, que dijo lo que se le ocurrió. O sea, ahorita esto que estamos haciendo sería impensable, como que expresarnos súper abiertamente. No, todo era como en grupitos y reuniones secretas en las casas y todo esto. Y para que no te vean, y no sé qué tanto más, ¿no? Y mucho menos, o sea, el hecho de que María Magdalena, pues fuera una apóstol, ¿no? De hecho, de las más adelantadas, y no es que la más adelantada, ¿no? Y mi bella Cata estuvo ahí con ella, ¿no? Aprendiéndole todo a esta gran mujer, ¿no? Y bueno, al gran hombre Dios, ¿no? Entonces, el que tuvo el valor de convertirse en este gran maestro ascendido, ¿no? Que nos acompaña tanto, ¿no? Aquí, que de hecho está presente aquí y que Cata nos está aplaudiendo, el Cristo cósmico, nos está aplaudiendo. Y entonces te, di, te dice, te reconozco, ¿sí? Ese es un mensaje ujú. para te reconozco, dice, y te dice que Él no se ha olvidado de tu rostro, ¿no? Y que Oh, gracias, sí, gracias por sí, toda se la... siente mucho en todo el ser, Ujú, esa conexión y ese recuerdo en donde, sí, hasta ahora, y siento esa celebración de por fin poder hablar la verdad, mm, que como tú decías en ese momento no se podía, ni mucho menos en la Edad Media, claro. donde pues estaba la Santa Inquisición que cortaba a todo quien quemaba, mataba a todo aquel a quien quisiera hablar de la verdad. ¿Mm? Claro, Y claro, fíjate que también desde todo el proceso de la cirugía, pues que fue de cáncer de tiroides, cirugía de cuello, claro, claro, sentía también como que era después de ese proceso que tenía que expresar esa verdad. Sabes, claro. como que era un bloqueo que había, que estaba muy arraigada esa memoria, ¿no? De haber sido colgada también Uy, Dios mío. eh, por expresar esa verdad. ¿Mm? Y, y era como ese bloqueo que había.
¿no? Y fue después de ese proceso, pues, que llega el mensaje del oráculo, que así se hubiera vivido como un proceso físico de literalmente quitar algo del cuerpo, era algo mucho más profundo lo que se estaba liberando ahí. Incluso cuando vi al médico sentí esa conexión. ¿Sabes Mm, cómo había pasado también? Que él de una u otra manera era quien había hecho y iba a sanar ese bloqueo que había nacido, obviamente, en otro momento del tiempo, ¿no? claro, y que aparte, pues no es una chistosada perder la tiroides, o sea, eso te obliga a estar medicado de por vida, De ¿no? por vida. De por vida. Mm. ¿No? Pero bueno, ya tenemos otros secretitos para poder ayudarte. No te preocupes. Pero sí, tienes toda la razón. ¿Y cómo es en el, en esta aldea cósmica, ¿no? En la que vivimos, hermanos en alma, nuestra familia álmica con la que nos estamos encontrando, que te contaba yo que también había un tema a nivel de sentir que también tenía como que emanar algo más. ¿Por qué? Porque yo en una vida pasada también fui perseguida por mis dones, por lo que quería decir, y termina encadenada y me ahogan también personas, ¿no? En el fondo de un pozo, me ahogan y entonces yo no, hubo tiempos en el que yo no podía usar collares, yo no podía usar absolutamente nada, ¿no? Que significara cuello, ¿no? Ni tomar una pastilla que fuera medianamente grande, porque yo prefería morirme de la gripa o de cualquier otra enfermedad que tomarme solo una pastilla, ¿no? En casa pero ¿por qué no te has tomado el tratamiento? Porque no, está muy grande la pastilla que dice que no la puedo partir. Y entonces todo eso es que parte de conocerte está en capas mucho más profundas. Y entonces el hecho de estar platicando esto tan afortunado, porque aquí, bueno, aparte de los leones, y dicen, es que tienes que decir la verdad de esta leona, ¿no? Que se portó como una leona, ¿no? En ese tiempo, y que venga y lo valide el Cristo cósmico, ¿no? Que ya tendremos oportunidad de platicar también. Yo te quiero invitar en una próxima ocasión a que hablemos de registros akáshicos y vidas pasadas, ¿no? Ya sabes que tienes las puertas abiertas de este canal para platicar de eso. Y si te parece bien, vamos a terminar esta conversación tan maravillosa que vamos a sacar una carta. ¿Qué te parece para la colectiva, por favor? Súper. Respiramos, vamos a conectar. Estamos listos para recibir el mensaje para todo aquel que tenga oportunidad de escuchar esta entrevista y que sea justo el mensaje que esté necesitando escuchar para poder ir a su corazón y conectar con la línea de tiempo original. Nos hacemos a un lado para que no sea nuestro ego ni nuestro juicio quien intervenga, sino directamente la mano de Dios y todas sus facetas. Gracias, gracias, gracias. Vamos a sacar una carta. ¿Cuál es el mensaje que necesitas saber o necesitan saber todas las personas que vayan a contactar con esta entrevista? Ok. Cata, escucha tu corazón. Wow. Solo en el silencio de la mente se pueden escuchar las palabras del alma. La sabiduría del amor te traerá paz, ¿no? Y que no sé, y ¿sabes qué? Me emociona, tiene aquí una orejita. ¿Y qué nos estaba diciendo ahorita Dios? Yo soy el auriga, yo soy la oreja, pero tienes que saber qué quieres, ¿no? Y déjame llevarte en el mejor camino, el de la paz. Aquí como dice, la sabiduría del amor te traerá paz. Déjame llevarte por el camino de la paz, ¿no? Del menor esfuerzo, de la abundancia, ¿no? Sean leones y leonas en esto, ¿no? Conviértanse en líderes de manada, pero ahorita estamos a lo mejor en el nivel de los pajes, ¿no? Dentro de los arcanos del tarot, y estamos invitados por el mismo Dios a ser
los reyes y reinas, los emperadores y emperatrices de nuestra propia vida. Esto es lo que me está emanando. Y mira lo que está en el fondo del deck. Es la carta que dice milagros. A ver si se logra ver ahí. Milagros, dice la divinidad quiere tu permiso para actuar en tu vida, sanar tu mente y así ayudarte a recordar la verdad. Y es que yo le digo a Dios, pues es que no necesitas mi permiso, por Dios, tú pásate, ¿no? Pero hasta en eso te respetan, ¿no? ¿Y tú crees que Dios Totalmente. necesitaría respetarnos? Dios se pasaría y aún así, ¿cómo busca ese equilibrio donde dice, bueno, aquí está para que aquí está todo, me dejas pasar? Más bien me dejas llevarte en el carro, ¿no? Ya te está saltando la carta y mira, hay otra en el fondo de deck que dice coraje, ahí está, y dice, eres más fuerte de lo que crees, tan poderoso y capaz como quieras ser, con una manita cerrada, ¿no? Cata, creo que esto confirma todo lo que hemos platicado aquí, ¿no? Para que vean que no hay error en el plan de Dios. Él ha estado aquí con nosotros, nos ha permitido que el gran hombre Dios, ¿no? Que estuvo aquí para nosotros encarnado, el Cristo cósmico, ¿no? Que bueno, ya vamos a platicar que a él no le gustaba mucho esa parte del Cristo, ¿no? Pero bueno, yo le digo, el hombre Dios que siempre dijo, yo no vine aquí a dirigir a nadie, no se equivoquen, yo vine a inspirar, pero no, ni siquiera me di cuenta de que yo quería inspirar. Yo vine a ser yo. Y te acuerdas que dijimos, Cata, en la entrevista anterior, yo soy el que soy. Y entonces él es lo que me está diciendo, yo vine a ser el que soy. Y si eso inspiró a alguien a que brillara por sí mismo, mi misión en la tierra, aunque solo uno haya despertado, estuvo hecha. Entonces, con este maravilloso, Él no descansa en guiarnos, en apoyarnos para despertar. O sea, si su cuerpo hubiera hecho su transición, es su conciencia, ¿no? Esa conciencia crística la que es una con nosotros. así Porque es, cuando hablamos de la divinidad, es que el personaje se haga a un lado y que pongas en acción ese ser divino que claro. es uno con Dios. Uh-huh. Mm. Y nos regala una última carta, precisamente él, y que tú lo conoces también, ¿no? Lo conoces muy bien porque lo viste al rostro. Fíjate que dice aquí, esta carta es de él, que nos regala él, dice, liberación. Eres el único responsable del camino que has andado y libre de decidir ahora el camino que quieres andar. Entonces, con esto yo quiero despedir esta charla maravillosa agradeciéndole este momento bendito a mi hermosa Cata Díaz. Nos vamos a ver nuevamente en este canal, por supuesto. Mayra, abrazos de luz, es tu casa, mi amor. Amén, muchas gracias. Y honro nuevamente este encuentro de almas, esta sanación que estamos teniendo y tuvimos desde el primer momento que nos encontramos, desde ese reconocimiento. No Ujú. hubo casualidades y de verdad te honro y te agradezco por este espacio, por alzar tu voz, extender tu luz a Gracias. través de este canal y de todos tus dones. Gracias, hermana el alma. Que Dios te bendiga, bueno, no te bendiga, te bendice, Él te tome en sus manos y que para las dos sea pues este camino tan maravilloso de seguir reconociéndonos porque somos espejos, ¿no? Y simplemente que nos demos cuenta que venimos a reconocernos no para peinar el espejo, ¿no? Sino para reconocer quiénes somos realmente. Y en esto, pues tú nos estás dando un instrumento maravilloso, ¿no? Lleno de milagros. Entonces, te agradezco mucho, gracias por estar en esta tierra y ser esta semilla que aquí va a crecer y crecer y crecer y no va a pasar de crecer, que sepamos que nuestra copa está llena y que no importa cuánto saquemos de ahí, estará siempre llena. Muchas gracias, mi Cata, hermosa. Y bueno,
Los quiero mucho, de verdad, espero que estos sean los mensajes que cada uno de ustedes necesita escuchar para seguir su camino y simple y sencillamente como dice mi bella Cata, que les traiga la paz entre las dos puertas, que se abra la que les dé la paz, ¿no? Porque más bendecido no pudo haber sido este encuentro, que yo le agradezco mucho a los guías, a estos leones y leonas maravillosas que se hicieron presente, ¿no? Al Cristo cósmico y a todos los ángeles, arcángeles, seres de luz y hermanos ascendidos, que hasta me suenan las manos, se los juro, porque, y bueno, ¿cómo no decirle al gran Padre que bueno, cómo nos ha sostenido en este momento? Muchas Así es. gracias, Cata, te envío abrazos de luz. Guapos y hermosas, les envío abrazos de luz y nos vemos pronto. Bye. Bye, bye. Cata, gracias. Chao. Chao, chao.